Como les estaba diciendo, la traza de una matriz es simplemente la suma de los elementos donde i es igual a j en la matriz. ¿Y cuáles son estos elementos? Eso se ve aquí porque estamos usando el mismo índice en ambas posiciones, tanto para filas como para columnas. Y eso pues se traduce como la suma de los elementos de la diagonal. Si se fijan, pues si tenemos una matriz, digamos una 2 por 2, esta sería A1, 1, este sería A1, 2, este sería A2, 1, este sería A2, 2, entonces sería simplemente la suma de estos dos elementos, que es donde estos índices son iguales. Entonces sería simplemente la suma de esos dos. ¿Listo? Entonces la traza es la suma de los elementos en la diagonal de una matriz. ¿Vale? ¿Claro? Listo. Entonces continuemos. Bueno, entonces quedamos aquí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otro tipo de matrices. Entonces aquí vamos a mirar otros tipos. Primero vamos a mirar las matrices ortogonales o una matriz ortogonal. Entonces, una matriz es ortogonal si y solo si A multiplicado por A transpuesta es igual a A transpuesta multiplicado por A, es decir, da lo mismo, en este caso sería conmutativa la operación, pero en este caso, para las matrices ortogonales, por ejemplo, es conmutativa entre estas dos, entre su transpuesta y la misma matriz. Y el resultado es la matriz identidad, ¿vale? Entonces, eh, una pregunta. ¿La matriz identidad es ortogonal? ¿Da esa definición? Bueno, pues podríamos hacer una prueba, ¿no? Pues podemos hacer una matriz ortogonal 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ah, bueno, ahí tenemos en cuenta que qué pasa, que la matriz identidad es simétrica, entonces la transpuesta es la misma matriz. Entonces, pues por eso queda multiplicándose dos veces la matriz identidad, ¿cierto? Pero al multiplicarla, pues nos da uno por uno y cero por cero 0. 1. El siguiente elemento sería uno por cero y cero por uno, entonces eso es 0. El siguiente sería eh, 0 por uno y uno por cero, también da cero, y cero por cero y uno por uno nos da uno. Entonces tendríamos la misma matriz que en este caso es la identidad. Entonces multiplicamos la identidad por la identidad transpuesta y el resultado fue la identidad, ¿cierto? Entonces, con este ejemplo podríamos ver que la matriz identidad es ortogonal, ¿cierto? Listo. A ver, entonces ustedes pueden comprobar si esta matriz es ortogonal. Les doy 5 minutos para que hagan
para que comprueben si esa matriz es ortogonal o no, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí. Que mira, la matriz identidad como tal es la que tiene en su diagonal unos y ceros arriba y abajo, pero es solo la de que es de 2 por 2 o puede ser de cualquier, Puede digamos ser de que, cualquier tamaño. En este caso sería 2 por 2 porque estamos viendo que la matriz de la que proviene es una 2 por 2, pero puede ser de cualquier tamaño. ok, N por N cuadrada, ¿no? sí, Listo, muchachos. ¿Qué les dio? ¿Es, es ortogonal o no es ortogonal? Yo no, yo sí.
Entonces comprobémoslo. ¿Listo? Entonces tendríamos que multiplicar esta matriz por su transpuesta. ¿Cuál es la transpuesta? La diagonal se mantiene igual, entonces queda raíz de 3 medios. Aquí cambiaría un medio, porque ahora sería esta columna la que se vuelve esta fila. Y menos un medio, raíz de 3 medios. Entonces, el elemento 1, 1, ¿cuál sería? Sería este por este más este por este, ¿cierto? Entonces eso nos daría raíz de 3 medios al cuadrado, ¿cierto? Porque raíz de 3 medios por raíz de 3 medios, eso nos da 3 cuartos, porque se cancela la raíz y 2 por 2 es 4. Tres cuartos más un medio por un medio. Un medio por un medio es un cuarto. Entonces esto nos daría 1, ¿cierto? Entonces ahí, hasta ahí vamos bien. Tendríamos a 1, 2, que sería la fila 1 por la columna 2. Eso nos daría raíz de 3 medios por un medio, eso nos da raíz de 3 cuartos, ¿cierto? Más menos un medio por raíz de 3 medios. Eso nos da menos raíz de 3 cuartos. Entonces ponemos el menos. Y eso pues nos da 0, ¿cierto? Ahora, si tomamos el elemento A2, 1, tendríamos que sería la fila 2 por la columna 1. Entonces sería un medio por raíz de 3 medios, o sea, raíz de 3 cuartos, y menos un medio, y digo, así, y menos un medio por raíz de 3 medios. Eso sería lo mismo, raíz de 3, menos raíz de 3 cuartos. Entonces la suma pues nos vuelve a dar 0, ¿cierto? Ya por último sería la fila 2 por la columna 2. Eso nos daría primero un medio por un medio, eso da un cuarto. Y raíz de 3 medios por raíz de 3 medios. Eso nos da 3 cuartos. ¿Cierto? Igual que arriba. Entonces esto nos daría 1. Y entonces tendríamos que la matriz es 1, 0, 0, 1. Es decir, que sí, en este caso sí sería ortogonal. ¿Cierto? ¿Alguna duda más que todo para los que dijeron que no lo era? ¿O porque a ustedes les dio que no? ¿No plantearon bien la definición o se equivocaron en los cálculos? Profe, un favor. Es que tuve problemas con internet. ¿Será que podría explicar otra vez la definición de ortogonal? Qué pena. Sí, una matriz ortogonal es una matriz que al multiplicarse por su transpuesta nos da la matriz identidad. O que al multiplicar la transpuesta por la matriz nos da la identidad. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Listo. Si son errores en los cálculos, pues toca tener más cuidado con eso, ¿no? Pero pues está bien que hayan planteado bien el problema, eso es lo más importante. Pero pues igual si se equivocan en los cálculos, de todas maneras estaría mal el resultado, entonces tengan cuidado con eso. ¿Listo?
Entonces, si tenemos una matriz que es de esta manera, no, ese ejercicio está más adelante. Este lo hacemos ahorita más adelante, ¿vale? Hay un ejercicio en el taller, o no estoy seguro si está, sí, creo que está en el taller, que es qué condiciones tiene que tener una matriz A de cualquier, de 2 por 2 para ser ortogonal. Una matriz A cualquiera, entonces aquí puede ir cualquier número, llamémoslo A, aquí puede ir cualquier número, llamémoslo B, aquí puede ir cualquier número, llamémoslo C, y aquí puede ir cualquier número, llamémoslo D. Entonces, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que sea ortogonal? Entonces uno tiene que dar condiciones sobre las letras que están ahí para que sea ortogonal. Entonces, si hacemos eso, pues lo que tendríamos es que al multiplicar A, B, C y D por A, C, B y D, que es su transpuesta, ¿cierto? Nos tiene que dar como resultado 1, 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Es claro ese planteamiento? Listo. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Pues se desarrolla ese producto. Entonces tendríamos que el primer elemento de la multiplicación es la primera fila por la primera columna. Entonces eso sería a al cuadrado, ¿cierto? Más b al cuadrado. Y lo que tendríamos es que a al cuadrado más b al cuadrado tendría que ser igual a 1, ¿cierto? El siguiente sería la primera fila por la segunda columna. Entonces eso sería a por c más b por d, ¿cierto? Y esto tendría que ser igual a 0. De igual manera, la segunda columna por la primera fila nos tendría que dar lo mismo, pero si se fijan es la misma condición. C por A más D por B, pero pues como A, B, C y D son números, pues es la misma condición. Y ya por último tendríamos que B al cuadrado, digo, sí, la segunda columna por la segunda fila. Entonces la segunda columna por la segunda fila nos daría C al cuadrado más D al cuadrado es igual a 1. Y esas son las condiciones que deberían cumplir. Se pueden simplificar un poco más y decir que, por ejemplo, eh, A es igual a 1 menos B al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado es igual a 1 menos B al cuadrado, ¿sí? También podríamos decir que D al cuadrado es igual a 1 menos C al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué podríamos saber ahí de A y de D? ¿Qué información nos da eso? Tengan en cuenta que como esto es un número elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice esa información? Sí, pero ¿qué nos dice sobre A al cuadrado?
No, pues lo que nos dice es que si a al cuadrado es igual a uno menos b al cuadrado, eso lo que nos dice es que a al cuadrado tiene que ser menor que uno, porque a al cuadrado es uno menos algo positivo. Por tanto, tiene que ser exacto, lo que yo vamos a ver. Tiene que ser menor que uno. ¿Listo? Y d tiene que cumplir lo mismo. Pero pues como es un cuadrado, eso eh, no puede ser menor que cero. Entonces tendríamos que a tiene que ser mayor que cero y menor que uno. Al cuadrado, ¿no? Y d tiene que ser lo mismo. Mayor que cero y menor que uno. Eso no implica que a tenga que ser mayor que cero, porque a puede ser negativo y al elevarlo al cuadrado nos da positivo, pero a al cuadrado sí tiene que ser mayor que cero y menor que uno. ¿Listo? Ahora, si reemplazamos, no, pues el ejemplo que dimos no es escalar. Este ejemplo no es una matriz escalar. No se les olvide que las matrices escalares son matrices diagonales, que además los elementos en la diagonal son el mismo. Pero esta matriz no es diagonal, porque para ser diagonal los elementos fuera de la diagonal tienen que ser cero. No se les olvide que la definición completa de una matriz escalar es que primero es diagonal y aparte de eso, los elementos en la diagonal son el mismo. ¿Listo? Bueno, pues continuemos. Si reemplazamos esas expresiones en la segunda ecuación, lo que tendríamos es que A por C, entonces eso sería, eh, bueno, entonces tendríamos que reemplazar más bien. Mm, Bueno, en realidad solo podríamos reemplazar uno, ¿no? Porque al final siempre nos quedarían tres variables. Entonces yo creo que podríamos dejarlo así. Y lo que haríamos sería darle valores a la matriz, al sistema. Entonces encontraríamos un número que sea menor que uno para a al cuadrado, otro que sea menor que uno para b al cuadrado, y con eso encontraríamos uno menos b al cuadrado, uno menos c al cuadrado, y pues tendríamos que hacer que eso fuera igual a cero. Si se fijan, esto lo que implica es que a por c tiene que ser igual a menos b d, ¿cierto? Podemos simplificarlo un poquito más y hacer que a sobre b sea igual a d sobre c. Bueno, menos d sobre c, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos encontrar dos números, ¿listo? Entonces, lo único que nos está diciendo es que esto va a ser menor que uno. Entonces, ahí la única condición que nos está dando es que b al cuadrado tiene que ser menor que uno y con eso encontramos a al cuadrado. Entonces, tomamos un número menor que uno, por ejemplo, un medio para b, ¿cierto? Entonces, si a b le damos valor un medio, entonces a tendría que ser igual a ¿qué? Pues al cuadrado sería igual a uno menos un cuarto, porque es b al cuadrado, ¿cierto? Y esto nos daría 3 cuartos. Entonces a tendría que ser igual a raíz de 3 sobre raíz de 4, que es 2. Entonces nos daría raíz de 3 medios, ¿cierto? Y ahora lo que tenemos es que si b es igual a un medio, a es igual a raíz de 3 medios. Y menos d sobre c tiene que cumplir lo mismo, pero negativo. Entonces, esto sería un raíz de 3 medios
sobre un medio igual a menos D sobre C. Y ya con esto podríamos encontrar valores, porque no hay un único valor, pero podríamos encontrar valores para que D sobre C sea también ortogonal. Pero tenemos que tener en cuenta que C tiene que ser menor que 1, ¿cierto? Para que la resta aquí esté entre 0 y 1. Entonces, si D tiene que ser menor que C tiene que ser menor que 1, D también lo va a hacer, y pues podríamos tomar simplemente los mismos valores que cumplen eso y ponerles negativo. Entonces, si se fijan, eso fue lo que hicimos en este ejercicio. Por eso nos quedó así. Aunque en este caso tomamos fue a B negativo y a C positivo. Fíjense que cumpliría lo mismo porque aquí sería negativo, y para que aquí sea negativo, pues se le cambiaría el signo, ¿cierto? O podríamos pasar este menos a dividir. Cualquiera de las dos opciones pues nos da lo mismo, ¿vale? Entonces así es como se encuentra, hay ejercicios donde les dicen, encuentre una matriz ortogonal. Entonces ustedes lo que hacen es plantear este sistema de ecuaciones, encontrar las condiciones que cumplen las matrices y reemplazar números en las condiciones, números que cumplan las condiciones, y ya con eso encontrarían un sistema de ecuaciones que cumpla lo que la condición, en este caso, debe ser ortogonal. ¿Listo? Listo. Entonces eso sería matrices ortogonales. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta y es que Sí. yo sigo sin entender cómo se sacaron las condiciones de que a cuadrado sea menor que uno y mayor que cero. No, no me quedó muy claro esa parte. Listo. Entonces, de esta condición de aquí, que es la multiplicación de la primera fila por la primera columna, nos salió que a al cuadrado más b al cuadrado tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Despejando a, descubrimos que a al cuadrado tiene que ser igual a 1 menos b al cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si a al cuadrado es igual a 1 menos b al cuadrado, esto sería 1 menos b al cuadrado. B al cuadrado siempre es positivo, ¿cierto? Si b al cuadrado siempre es positivo, a 1 le estamos restando algo que es mayor que 0, ¿sí? Estamos restando algo que es mayor que 0. Si esto es mayor que 0, pues le estamos quitando algo a 1. Entonces esto tiene que ser menor que 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Por qué es menor que 1? Si le estamos restando algo positivo a 1, pues le estamos quitando algo a 1. Entonces el número resultante tiene que ser menor que 1. ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí, señor, está ahí, sí. Listo. Le estamos quitando algo a 1, entonces el número resultante tiene que ser menor que 1. Pero resulta que ese número resultante es a al cuadrado, ¿cierto? Si ese número resultante es a al cuadrado, eso significa que tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, esto es en realidad mayor o igual, ¿listo? Significa que tiene que ser mayor o igual que 0, porque cualquier número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Por tanto, eh, ese número tendría que ser mayor o igual que 0, porque ese número es igual a al cuadrado, y al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahí ya fue más claro. Sí, sí, señor, ya vi dónde salió. Listo. Y pues para que un número, si a uno le restamos un número, si a uno le restamos un número, y queremos que sea mayor que 0, pues ese número tiene que ser menor que 1. Entonces por eso b al cuadrado tiene que ser menor que 1. Y para que b al cuadrado sea menor que 1, pues b al cuadrado tiene que ser, para que b al cuadrado sea menor que 1, pues b tiene que ser menor que 1. Esa es la única manera. ¿Sí?
Listo. Entonces creo que ya con eso cerraremos matrices ortogonales, que es el primer tipo de matriz como rara que estábamos mirando. Entonces, hay otro tipo de matrices que son las matrices idempotentes. Y eso lo que nos dice es que una matriz es idempotente si y solo si A elevado a la K es igual a A. ¿Eso qué quiere decir? Que A multiplicada varias veces por sí misma, K veces, es igual a la matriz A. ¿Listo? Entonces, la matriz identidad cumple que es idempotente, muchachos. Listo, veo que todos dicen que sí. Pues al multiplicar la matriz identidad por la matriz identidad nos da la matriz identidad. Y al multiplicarla de nuevo nos da otra vez la matriz identidad y así sucesivamente. Entonces tendríamos que sí, que es idempotente. ¿Cierto? Esta matriz de aquí. ¿Es idempotente? Bueno, miremos si es idempotente, ¿listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar la matriz por sí misma. Entonces multiplicamos por la misma matriz. Entonces, primera fila por primera columna nos daría menos 1 por menos 1, ¿cierto? Eso nos daría 1. Entonces menos 1 por menos 1 nos da 1. Ese sería el primer elemento, ¿no? Y 1 por menos 2 nos da menos 2, ¿cierto? Veo que ya todos están diciendo que sí es, pues esto nos daría menos 1, entonces aquí vamos bien, porque nos está dando el primer elemento. Entonces tenemos que, hasta ahí vamos bien. A1 sería la primera fila por la segunda columna, entonces sería menos 1 por menos 1, digo menos 1 por 1, eso da menos 1, y sería 2 por 1, eso da 2. Entonces el resultado nos daría 1, ¿cierto? Que es el segundo elemento. Entonces ahí vamos bien, ¿cierto? Después sería A2, 1, que sería menos 2, ¿cierto? Por menos 1, eso da menos 2, digo 2 positivo, menos por menos da más, entonces daría 2, y 2 por menos 2 da menos 4, y 2 menos 4 daría menos 2. Entonces ahí también vamos bien, y ya el último elemento sería menos 2 por 1 da menos 2, y 2 por 2 da 4, y eso nos daría 2, ¿cierto? Entonces tendríamos que esta matriz sí sería idempotente, ¿vale? ¿Cuáles serían las condiciones generales de una matriz 2 por 2? Fíjense que cuando dije aquí las condiciones generales era para una 2 por 2, porque pueden haber 3 por 3 que tengan distintas condiciones, porque pues las operaciones no van a dar exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces, para estas, ¿cuáles serían las condiciones generales de una matriz 2×2 para que sea idempotente? Primero, ¿cómo sería el planteamiento? Mm, ujú. Sí, veo que lo están haciendo bien. ¿Listo? Eh, Sería, entonces planteamos la matriz A, B, C, D. ¿Por qué la multiplicamos? Por la misma matriz. En este caso era por la transpuesta, porque así era la definición. Pero aquí tiene que ser la misma matriz, ¿cierto? A, B, C y D. Y eso nos da que el primer elemento tiene que ser A al cuadrado, ¿cierto? A por A, más BC. Y como resultado eso nos tiene que dar igual a A, ¿cierto? Si se fijan, el elemento 2, 2 cumpliría la misma condición, pero cambiando las letras A por D, ¿cierto? Sería C por B más D al cuadrado igual a D, ¿cierto? Sería D al cuadrado más DC igual a D, ¿cierto? Y el elemento 1 de 2 sería A por B más B por D, ¿cierto? Entonces sería B factor D A más D. Y esto tendría que ser igual a B, ¿cierto? A ver, A por B, D por B igual a B, sí. Y el elemento de aquí sería C por A más D por C. Podemos factorizar el C y nos queda C igual a A más D, ¿cierto? Fíjense que eso es por ejemplo, es exactamente lo mismo que Gabriela puso en el chat, solo que factoricé la B, ¿cierto? Entonces ahí Manuel nos escribe, entonces A más D tiene que ser igual a 1, correcto. ¿Por qué? Pues porque podemos pasar ese B a dividir asumiendo que B y D sean distintos de cero, porque pues eso nos podría, no, ahí no podríamos pasar a dividir,
asumiendo que b y d sea distinto de cero, lo que nos daría, fíjense que si b y d son cero, a más d pueden ser cualquier cosa, pero si b y c son cero, esto nos daría cero y esto nos daría cero, lo que implicaría que a al cuadrado es igual a a, y eso solo pasa si a es igual a cero o es igual a uno. Y pues nosotros no queremos ese caso porque ya vimos que la identidad lo era, entonces vamos a descontar estos casos donde b y d son cero. ¿Listo? Eso no los vamos a mirar. Entonces vamos a mirar solo los casos donde son distintos de cero. Si eso pasa, entonces a más d tiene que ser igual a uno. Esa es la primera condición. Y la segunda condición la podemos sacar factorizando o resolviendo esto por fórmula cuadrática. Fíjense que esto lo podemos resolver por cuadrática o esto lo podemos resolver por cuadrática, ¿cierto? Entonces sería a al cuadrado más menos a, porque pasamos a restar esa a, más bc igual a cero, ¿cierto? Lo único que hicimos fue pasar a restar la a. Y lo podemos resolver por cuadrática encontrando a. Entonces a es igual a menos b, que es el que acompañe a la a que no está al cuadrado, en este caso sería 1. Sería menos 1, entonces menos menos 1 sería 1, más o menos la raíz cuadrada de ese mismo número al cuadrado, sería 1, menos 4ac, donde C no se refiere a este C, sino se refiere al C, que es el último elemento de la cuadrática. 4a y a sería 1, entonces sería 4 por bc sobre 2. Y ya con eso tendríamos condiciones sobre a, las de d serían iguales, y lo único que tendríamos que hacer es que sumen 1, y listo, ¿cierto? Y ahí podríamos reemplazar números para que nos den esos valores, ¿vale? Entonces, ¿fue claro ahí cómo se hallaron las condiciones? ¿Fue claro o no fue claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no hay. Listo. Voy a darles un momento para que copien y continúen. Listo. Entonces de aquí podemos sacar el siguiente teorema. No sé si lo tengo en las diapositivas, pero miramos. No. Entonces lo voy a escribir acá. Entonces el teorema sería el siguiente.
Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Que si una matriz es idempotente, eso solo se va a cumplir de una manera. Y es que A al cuadrado sea igual a A. ¿Listo? ¿Cómo se prueban los teoremas que no son sí entonces, sino son sí solo sí? Eso se prueban como si fueran un sí entonces para un lado y un sí entonces para el otro. Entonces pues, sería, por ejemplo, A es idempotente, si A es idempotente, entonces A al cuadrado es igual a A. Eso sería como una manera, como en una dirección. Y la otra sería, si A al cuadrado es igual a A, entonces A es idempotente. ¿Listo? Vamos a probar la dirección de que si partimos de A al cuadrado igual a A, entonces vamos a llegar a que A es idempotente. ¿Listo? Entonces, si partimos de eso, entonces vamos a hacer una demostración directa. Entonces cogemos A al cuadrado, digo, cogemos A a la K, y esto es igual a A por A por A, así sucesivamente, K veces, ¿cierto? Pero esto es igual a al cuadrado por A, así sucesivamente, K menos dos veces, porque ya cogimos dos de esas A, ¿cierto? Pero, como estamos partiendo de esto, entonces podemos reemplazar este A al cuadrado por un A. Esto sería igual a A por esto, K menos dos veces. ¿Cierto? Pero entonces lo que tendríamos es que podemos hacer eso reiterativamente hasta que, si el número de K veces es par, pues vamos a llegar a de una vez, ¿cierto? Pero si el número de veces es impar, vamos a llegar a al cuadrado por A. Pero A al cuadrado es A. Entonces esto va a ser A por A, que es igual a A al cuadrado, y entonces esto es igual a A. Entonces, si repetimos el proceso muchas veces, pues vamos a llegar a lo mismo. Y con eso probaríamos que A a la K es igual a A, ya sea por un lado o por el otro. ¿Listo? Entonces, así probaríamos que si A al cuadrado es igual a A, entonces A a la K es igual a A. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la demostración de que si A a la K es igual a A, entonces A al cuadrado tiene que ser igual a A. ¿Listo? Entonces esta la vamos a hacer por un método que se llama reducción al absurdo. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Consiste en tomar lo que está después del entonces, no se les olvide que la ficha significa entonces, entonces lo que nos dice aquí es que si A al cuadrado es igual a A, entonces A al cuadrado es igual a A. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tomar es lo que está después del entonces y vamos a decir que es mentira. ¿Listo? Vamos a decir que esta condición es mentira, que esto que pasa aquí es falso, pero si esto que pasa aquí es falso, entonces tendremos que llegar a una contradicción, ¿sí? Porque se supone que esto es verdadero. Y si partimos de aquí y llegamos a que esto es falso, pues algo estamos haciendo mal. Entonces en eso consiste ese método. Partimos de que la conclusión es falsa y que la premisa es cierta.
pero si la premisa es cierta, este entonces nos va a garantizar que la conclusión sea falsa. Entonces, algo raro, algo mal va a aparecer en el razonamiento. Entonces, si partimos de que a al cuadrado no es igual a A, entonces esto lo que nos quiere decir es que A al cuadrado es distinto de A. Pero tenemos que A a la K sí es igual a A. ¿Eso qué quiere decir? Escribámoslo así mejor. Que A es igual a la K. Eso quiere decir que A por A por A, y así sucesivamente. Aquí tendríamos una A al cuadrado, ¿cierto? Y tendríamos A multiplicado por A por A por A cada vez, ¿cierto? Pero si A al cuadrado es distinto de A, digamos que llamémoslo B, ¿cierto? Que es distinto de A. Fíjense que aquí podríamos sacar otro y otro y otro, y lo que tendríamos es esto. Tendríamos que B por B por B es igual a A, ¿cierto? Pero por condición nosotros ya dijimos que B es distinto de A, y por tanto B al cuadrado también va a ser distinto que A. Y así sucesivamente, y vamos a llegar a esta contradicción. Que B a la K medios, ¿sí? Es igual a A, pero esto es una contradicción. ¿Listo? Porque nosotros dijimos que B es distinto de A. ¿Vale? Entonces así es como se probaría ese teorema. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ya terminamos con ese tipo de matriz, que es la matriz idempotente. Ahora tendríamos esta. Una matriz es nilpotente o nulipotente si solo si existe un K. Fíjense que el anterior era para todo K, ¿cierto? Esta es si existe un K, o sea, para multiplicar cierto número de veces la matriz, tenemos que esa matriz es igual a cero, ¿sí? Entonces, fíjense que un caso podría ser este, por ejemplo. A al cuadrado es igual a cero. Esta es una matriz nilpotente de orden 2, ¿cierto? Pero podríamos tener una matriz que A al cuadrado sea distinto de cero, pero A al cubo sí sea igual a cero. Esa sería una matriz nilpotente de orden 3, y así sucesivamente, según las veces que toque multiplicarlas para que dé cero. Entonces, por ejemplo, esta matriz de acá, ¿qué orden de nilpotencia tiene?
Entonces vamos a mirarlo, ¿listo? Entonces, lo que hacemos es multiplicar la matriz por sí misma, ¿no? Entonces, eh, el primer elemento sería 6 por 6, 36, ¿cierto? Y menos 9 por 4 sería menos 36. Eso nos daría 0, ¿cierto? El siguiente elemento sería 6 por menos 6, digo 6 por menos 9, sería menos 54, y menos 9 por menos 6, eso daría más 54. Entonces no, también nos daría 0, ¿cierto? El siguiente elemento sería 4 por 6 menos 6 por 4, eso daría 24 menos 24, y eso es igual a 0. Y ya el último sería 4 por menos 9, ¿cierto? 4 por menos 9 nos da menos 36, y menos 6 por menos 6 da más 36, igual a 0, y el orden de nilpotencia sería 2, ¿cierto? Listo. Entonces, pues para matrices nilpotentes, pues también podemos hallar condiciones para que sea nilpotente de orden 2 o nilpotente de orden 3 o así sucesivamente, pero pues no vamos a hacer eso, ¿listo? No ahorita. Si ustedes quieren hacerlo, pues pueden hacerlo, ¿vale? Ahora, eh, pasaríamos a una definición que es la de matriz invertible. Esto es un pequeño adelanto de inversa, porque eso lo vamos a ver con más calma más adelante, pero pues la necesitamos para aprender a hacer algunas cosas. Entonces lo que tenemos es que una matriz es invertible, ¿sí? Una matriz cuadrada es invertible. Cuando una matriz es invertible también se le llama una matriz no singular. Si existe una matriz notada como a la menos 1, tal que al multiplicar a por a la menos 1, nos da lo mismo que multiplicar a la menos 1 por a, y nos da lo mismo que la identidad. ¿Listo? Y a esa matriz a la menos 1 se le llama la matriz inversa de a. Entonces la matriz inversa de a es simplemente una matriz que al multiplicar a nos da la identidad. ¿Listo? Entonces, pues eso ¿para qué nos sirve? Si, fíjense que decimos que eso pasa si existe esa matriz. Es decir, se puede dar el caso donde no es invertible, que no existe otra matriz, tal que al multiplicarla por ella nos da la identidad. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de una matriz que no pueda ser invertible?
No, lo de la simetría en este caso no tendría mucho que ver, la verdad. Bueno, una matriz que no sea cuadrada, sí, puede ser, pero una matriz cuadrada que no sea invertible, entonces. Correcto. Ese era el ejemplo que estaba buscando porque es hasta ahora, digamos, la única que ustedes conocen con seguridad, la matriz cero. Ustedes saben con seguridad que la matriz cero no puede ser invertible, ¿cierto? ¿Por qué? Exacto. Es por lo que dice David Nicolás. Porque si multiplico a la matriz cero, supongamos que llamemos a la matriz cero B, un momento. ¿Listo? Entonces nosotros tendríamos que encontrar la inversa de B. ¿Qué es la inversa de B? Es una matriz por la que al multiplicar B nos va a dar la identidad. Pero el problema es que B es la matriz cero. Entonces por cualquier cosa que multipliquemos la matriz cero, nos va a dar cero, ¿cierto? Cero por cero a la menos uno nos daría cero, no la identidad, ¿cierto? Por tanto, la matriz cero no puede invertirse porque siempre que la multipliquemos por cualquier cosa nos va a dar cero. ¿Listo? ¿Es claro porque esa matriz no es invertible? Listo. Entonces ahora ustedes miren, si digamos les doy esta matriz y esta otra, entonces miren si esa es la inversa de la otra. No, ustedes no tienen que sacar la inversa. Lo que tienen es comprobar si esas dos matrices son inversas entre sí. ¿Sí? Sacar la inversa todavía no sabemos cómo hacerlo. No les he explicado cómo hacerlo. Pero lo que tienen que comprobar es si la matriz de la izquierda es la inversa de la matriz de la derecha. Listo. Dicen que no lo son, entonces vamos a comprobar. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicarla, ¿cierto? Entonces, la primera fila por la primera columna. 4 por 1, 4. Y 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. Y 3 por 2, 6. Eso nos daría 10. ¿Cierto? Y pues ya con eso tendríamos que no lo es, porque A1 sería igual a 10. Y lo que nosotros necesitamos es que nos dé 1, no 10. Entonces, ahí veríamos que esa matriz no es la inversa de la otra. Ahora, si tenemos esta matriz y esta otra,
son inversas entre sí. Ay, perdón, muchachos, perdón. Bueno, ya vieron que esa no lo es. Entonces miren si esta de aquí sí lo es. Sí, ¿cierto? Porque, a ver, 3 por 2 da 6, 5 por menos uno da menos 5. Entonces el primer elemento sería 6 menos 5 igual a 1. Entonces ahí estamos bien. El siguiente sería 3 por menos 5 más 5 por 3. Eso es lo mismo, pero pues con un menos. Entonces sería igual a 0, ¿cierto? Sería 3 por menos 5 más 5 por 3. Entonces 15 y esto es menos 15, pues esto va a 0. 1, 2, ¿cierto? A 2, 1, pues sería lo mismo, pero con el 2 y menos 2. O sea, 2 menos 2 igual a 0. Y ya el último sería menos 5 más 6, ¿cierto? Porque sería 1 por menos 5 más 2 por 3, 2 por 3 es 6, entonces esto sería igual a 1. Y tendríamos que estas matrices son inversas entre sí. Porque digo que no solo que esta matriz es la inversa de esta, sino que también esta matriz es la inversa de la otra, porque si ustedes se fijan, llamemos a la menos 1, digamos que, supongamos que tenemos la matriz A y que esta matriz tiene inversa. Entonces existe la matriz A a la menos 1. ¿Cuál es la inversa de la matriz A a la menos 1? Ah, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la inversa es una matriz que al multiplicarla por esa matriz nos da la identidad. Y nosotros ya sabemos que al multiplicar a por a la menos 1 nos da la identidad. Entonces lo que tendríamos es que A es la inversa de A a la menos 1. Así como A a la menos 1 es la inversa de A. ¿Cierto? Esto lo que nos quiere decir es que A a la menos 1 es igual a A. ¿Listo? Esa es una propiedad que ya vamos a ver más adelante, pero es fácil de deducir, ¿no? Dada la definición de inversa. Entonces vamos a ver esas propiedades. Aquí están los ejemplos que les había puesto. Entonces vamos a ver las propiedades. Ustedes sean A, B, matrices cuadradas de dimensión n por n invertibles, y un alfa
escalar que pertenezca a los reales y que no sea cero, esto quiere decir, esta notación de aquí, alfa pertenece a los reales menos cero. Esto quiere decir el conjunto de los reales menos el conjunto que solo tiene el número cero. Y eso sería el conjunto de todos los reales sin el número cero. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esa notación. Entonces, la primera propiedad de la inversa es que la inversa es única. Es decir, en este ejemplo que vimos, eso quiere decir que no existe otra matriz tal que al multiplicar esta de acá nos dé la identidad más que esta. Solo esas dos al multiplicarse entre sí dan la identidad. Si yo multiplico a otra matriz por esta, ninguna me da la identidad, y si multiplico a otra matriz por esta, ninguna me da la identidad. Solo si la multiplico con esta de aquí, o solo si la multiplico con esta de aquí. ¿Listo? Y esa es la primera propiedad, que la inversa es única. Segunda propiedad, la que discutimos ahorita, la inversa de la inversa es la misma matriz. Pues eso lo vimos, es muy claro, porque si es única, empezando que es única, y es una matriz que al multiplicarla por a la menos 1 nos da la identidad, y ya sabemos que solo cumple a, y es única, pues es la única que lo puede hacer, entonces sería la única inversa. Entonces a es la única inversa de a la menos 1. ¿Sí? La inversa y la transpuesta se pueden cambiar el orden en el que se hacen. Es decir, si yo transpongo una matriz y después saco la inversa, es exactamente lo mismo que primero sacar la inversa y después transponerla. ¿Listo? Esa es una propiedad. La inversa y el producto. Esta es parecida al producto y la transpuesta, y lo que nos dice es que podemos repartir el menos 1 entre A y B, pero cambiándolos de lugar. Entonces, A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. ¿Listo? Y la inversa y el producto por escalar, por eso es que nuestro alfa tenía que ser distinto a 0, ¿no? Porque si alfa fuera igual a 0, alfa por A sería 0, y 0 no tiene inversa. Entonces por eso dijimos que alfa tendría que ser distinto de 0. Entonces tenemos que un alfa distinto de 0, a multiplicarlo por una matriz A y invertirlo, es lo mismo que multiplicar a la inversa de esa matriz A por 1 sobre alfa. Nos da el mismo resultado. ¿Vale? Y esto es más como una notación. La inversa de una potenciación entera es equivalente a escribir a la menos esa potencia. Es decir, podemos, si tenemos a la menos 2, eso significa que tenemos a al cuadrado a la menos 1, o que tenemos, o sea, la inversa de a al cuadrado, o también que podemos sacar la inversa y después elevarla al cuadrado. Es lo mismo. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta sobre las propiedades? Profe, disculpe, es que yo no entendí muy bien lo de la inversa del producto por escalar. Es más como equivalente, ¿sí? Entonces, si uno está haciendo una operación en la que está multiplicando un escalar por una matriz y después le saca la inversa, eso va a ser exactamente lo mismo que sacar primero la inversa y multiplicarlo por 1 sobre el escalar.
el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Va a dar la misma matriz. Entonces puede hacerlo como usted quiera, puede multiplicar alfa por A y después sacar la inversa, o puede sacar la inversa de A y después multiplicarla por 1 sobre alfa y le va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces ahora yo les hago una pregunta. Pregunta. Sí, La sí. inversa siempre se denota como la potencia a la menos uno, pero entonces digamos si se tiene una potencia a la menos mayor que uno, no sé, menos dos, menos tres, eso ya Ujú. no tiene que ver nada con la inversa, ¿sí? Ya es otra cosa. O No, la no, inversa. sí, sí, sí tiene que ver. Miren la propiedad F. Ahí lo que estamos diciendo es que tenemos una matriz a la menos K. Y eso es equivalente a decir que tenemos una matriz a la menos uno K veces, multiplicada K veces. ¿Listo? O sea, siempre que sea a la menos algo es inversa. Exactamente. Vale. ¿Listo? Bueno, entonces ahora yo les hago una pregunta. Ya que conocen el concepto de inversa, ¿qué opinan de la matriz, digamos, de una matriz ortogonal? Correcto. Entonces lo que nos estaría diciendo es que la inversa de una matriz ortogonal es su transpuesta. Entonces, lo que nos dice es que a la menos uno es igual a transpuesta. Es decir, para una matriz ortogonal, a la menos uno es igual a transpuesta. Para una matriz ortogonal. ¿Listo? Ahora, tenemos otro tipo de matriz que sería una matriz involutiva. Entonces vamos a decir que una matriz es involutiva si a la menos uno es su propia inversa. ¿Esto qué quiere decir? Que a al cuadrado es igual a A, ¿cierto? Digo, es igual a la identidad. Entonces multiplicar dos veces la misma matriz me debería dar la matriz identidad. Comprueben si esa matriz que está ahí es una matriz involutiva. Sí lo es, ¿cierto? ¿Era así? Es menos 4 2 y menos 3. Aquí menos. ¿Cierto?
Entonces, lo que tendríamos que mirar es qué pasa si multiplicamos eso por la misma matriz. 3 menos 4, 2 y menos 3, ¿cierto? 3 por 3 daría 9 y menos 4 por 2 daría menos 8. Entonces, el primer elemento sería 9 menos 8. Esto da 1, ¿cierto? Segundo elemento sería 3 por menos 4 más menos 4 por menos 3. O sea, daría menos 12 más 12. Eso daría 0, ¿cierto? Siguiente sería 2 por 3 da 6, menos 3 por 2 da 6, menos 6. Entonces a 2, 1 sería igual a 6 menos 6. Y ya por último sería 2 por menos 4 daría menos 8. Y menos 3 por menos 3 daría 9. Menos por menos da más, da 9 positivo. Entonces A2, 2 sería igual a menos 8 más 9. Eso nos daría 1. Tendríamos que esa matriz es involutiva. ¿Listo? Lo mismo, para esas matrices también podemos encontrar colisiones para las matrices 2 por 2 para que sean involutivas. ¿Sí? No hay problema con eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre las matrices involutivas? Vale. Entonces ahora tenemos algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, si hay B son matrices cuadradas del mismo tamaño y simétricas, qué se puede decir sobre A más B? Bueno, lo del mismo tamaño es para que se puedan sumar. Y simétricas, pues, ¿qué nos diría? A más B es ¿qué? Yo veo que están preguntándome si es simétrica. Traten de ustedes resolverlo. Apliquen propiedades a ver si pueden llegar a ver qué tipo de matriz es. A ver, ¿alguno ya sabe qué tipo de matriz sería y qué propiedad se usa para mostrarlo?
Listo. Veo que Isabela dice que sí lo es. ¿Qué propiedad usaste para mirar que sí lo era? Buenos días. Voy a decirlo por acá porque si no me demoro mucho. Entonces, en las propiedades de la traspuesta está la propiedad de suma. Entonces dice que cuando A es traspuesta y se suma con B, que también es traspuesta, el producto sería A más B traspuesta. Entonces, por Ujú. ende, el resultado, pues asumiendo que, si asumimos que C es el resultado de la sumatoria, sería traspuesta simétrica. No traspuesta simétrica, sino sería simétrica. Correcto. Exactamente. Entonces miremoslo ay, perdón, en el cuaderno, ¿cierto? Entonces nos dicen que A y B son simétricas. Eso quiere decir que A transpuesta es igual a A y que B transpuesta es igual a B. Entonces lo que nos decía es que A más B transpuesta es igual a A transpuesta más B transpuesta. Esa es la propiedad que nos dijo, creo que fue Isabela, que fue quien la... Es que no puedo ver el chat y quien habla al mismo tiempo, entonces supongo que fue ella, ya que ella fue la que había respondido la pregunta. Y entonces, eh, dada esta propiedad y que son simétricas, esto nos daría igual a A más B, ¿cierto? Eso quiere decir que A más B transpuesta es igual a A más B. Y esa es la definición de una matriz simétrica. A más B sería una matriz simétrica porque su transpuesta da la misma matriz. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Listo. Ahora, si tenemos C, una matriz de dimensiones n por m, C por C transpuesta sería simétrica. Y si lo es, escríbanme, pues por lo menos cuadrada sí sería, como lo menciona Manuel. Sería n por n, ¿cierto? Pero, ¿sería simétrica? Pues no, en realidad no, m no tendría mucho que ver. Fíjense que la operación se puede realizar, porque una matriz sería n por m y la otra sería m por n. Entonces la operación se puede realizar. La pregunta es si es simétrica. Vemos que Carolina dice que no. Voy a darles un momento más para que piensen en esa pregunta, ¿listo? Fíjense que no estamos estableciendo ninguna condición sobre C. Listo, Miguel dice que sí, también David, también Camilo. Pero entonces, ¿qué propiedades serían las que podríamos usar para eso?
Profe, Sí. pues bueno, si buscamos probar que, que la matriz C por la traspuesta de ella es igual, o sea, simétrica, entonces tendría que ser igual a la matriz C por la traspuesta de C, eso junto elevado o traspuesto, pues, y Ujú. aplicando la propiedad, digamos, de la suma de la transpuesta, eso nos daría que eso sería igual a la transpuesta de C por la transpuesta de la transpuesta de C, y aplicando la doble transpuesta, eso sería igual a la transpuesta de C por C. Entonces sería igual, en consecuencia sería simétrico, ¿no? Casi. Pero eso no es una suma, es un producto. Y entonces lo que usted dijo es que usted llegó a esta, Ok. usted llegó a que C transpuesta, ¿era C transpuesta o no, C por C transpuesta, digo, es igual a C transpuesta por C, ¿sí? Bueno, transpuesta. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Entonces, lo que el compañero dijo es que en algún momento tocó usar la propiedad de la doble transpuesta. Eso sí es correcto. Dijo que usáramos la propiedad de la suma de transpuestas, pero esto es un producto. Entonces lo que debemos usar es la propiedad del producto de transpuestas. La propiedad del producto de transpuestas que nos dice que si transponemos una matriz es igual a repartir la transpuesta, pero cambiando el orden, ¿cierto? Si cambiamos el orden nos quedaría C transpuesta por C transpuesta, ¿cierto? Porque repartimos este T entre estas dos, pero les cambiamos el orden, ¿cierto? Ahora sí utilizamos la propiedad de la doble transpuesta. C transpuesta transpuesta pues nos da C. Y C transpuesta nos da C transpuesta. Y esto es lo mismo que teníamos originalmente. C transpuesta, C por C transpuesta es igual a C. Todo eso transpuesta es igual a C por C transpuesta, que es una matriz simétrica. Exacto, lo que decía Manuel. Se cambia el orden por ser producto. ¿Listo? Pero fue un buen acercamiento el que hizo eh, el compañero, que no puede ver el nombre porque no puedo ver quién responde. ¿Listo? Eh, vale. Entonces miremos otro ejercicio de los que están ahí. El 3 no lo voy a mirar porque pues, es un poquito largo, pero bueno, no es tan largo, solo que toca escribir mucho. Y es mirar si esa matriz es ortogonal, entonces multiplicarla por su transcuenta y mirar si nos da la identidad. Pues ahí que tendríamos que usar, tendríamos que usar es propiedades de, de identidades trigonométricas. ¿Listo? Por ejemplo, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a uno. Esa es una de las propiedades que deberíamos usar. ¿Vale? Entonces esa dejémosla ahí. Ahora, la siguiente es más interesante, es demostrar que toda matriz cuadrada se puede expresar como una suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. ¿A alguno se le ocurre cómo probar eso? Sí, correcto, es haciendo una suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica. El problema es cuál matriz simétrica y cuál matriz antisimétrica sumamos. Esta es un poquito más difícil, entonces les voy a dar 2 minutos para que lo piensen y si no lo hago yo. ¿Listo? Entonces en 2 minuticos. Así se les ocurre qué matrices simétricas y antisimétricas tendríamos que sumar.
Esa matriz simétrica y antisimétrica ya la vimos en clase, por eso es que se las pregunto, a ver si de pronto se acuerdan, porque fue hace algunas clases. Listo, la respondemos, ¿vale? O alguno, si a alguno se le ocurre alguna respuesta, escríbame pronto. A ver, doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Entonces, no sé si recuerdan que hace algunas clases vimos que C más C transpuesta era siempre simétrica y C menos C transpuesta era siempre antisimétrica. ¿Recuerdan eso? Listo. ¿Qué pasa si sumamos esas dos cosas? Esta es una matriz simétrica y esta es una matriz antisimétrica. ¿Qué pasa si la sumamos? ¿Qué nos da eso? Doce, ¿cierto? Bueno, nosotros sabemos que al multiplicar por un escalar una matriz simétrica o una matriz antisimétrica va a seguir siendo simétrica o antisimétrica. Entonces podemos multiplicar esto por un medio, ¿cierto? Y esto también. Pero nosotros sabemos, y sumarlo, ¿no? Pero nosotros sabemos que la propiedad de la multiplicación por escalar nos permite repartir ese escalar. Entonces esto sería un medio por C más un medio por C transpuesta. Más un medio por C, un medio por C menos un medio por C transpuesta. ¿Y esto qué nos daría? C, ¿cierto? Se cancela C transpuesta con menos C transpuesta, menos un medio de C transpuesta con un medio de C transpuesta, nos daría un medio de C más un medio de C. Ahí podríamos volver a usar la propiedad distributiva, pero al revés, es decir, podríamos factorizar el un medio. Entonces sería igual a un medio de 2C y se cancela el 2. Y nos daría igual a C. Entonces lo que tenemos ahí es que fíjense que C es cualquier matriz. Entonces a cualquier matriz la podemos expresar como la suma de una matriz simétrica, que sería un medio de C más su transpuesta, más una matriz simétrica, que sería un medio de C menos su transpuesta. ¿Cierto? Entonces cualquier matriz la podemos expresar como la suma de una simétrica más una antisimétrica. ¿Listo? Eso es un teorema, o sea, no, eso es algo como importante, digamos. Entonces, ¿fue claro para todos cómo se llega a esa respuesta? ¿Alguno se la imaginó? ¿Creyó que se iba por ese lado o no? ¿O estaban perdidos ahí con ese ejercicio? Vale, listo. Entonces, sigamos mirando los otros ejercicios. Ya no queda mucho tiempo, entonces tratemos de hacer los que podamos. Bueno, el siguiente lo hago en la próxima clase, ¿listo? Eso es importante. En la próxima clase hago el siguiente ejercicio. Y es un poquito más largo, entonces por eso no lo hago ahorita. El sexto lo pueden hacer ustedes.
que es encontrar el índice de nilpotencia de A. Entonces multiplicará varias veces hasta que les dé 0. ¿Listo? Una matriz con una fila nula es invertible. Ese es interesante, ese piénsenlo mucho. Piensen en ese ejercicio, ¿listo? Ese es interesante. Y solo apliquen la multiplicación, ¿no? Porque tendrían que pensar en cómo se multiplicaría ahí la matriz con su inversa, si es que existe. Entonces tienen que pensarlo ahí, ¿listo? Yo voy a hacer el siguiente, el 8, y el 9 también lo pueden hacer ustedes. Voy a hacer el 8 y ahí acabamos la clase de hoy. Entonces, tenemos la matriz BCXB. Menos BCXA más B igual a. Entonces la idea de ahí es despejar a B, digo a X, ¿cierto? Entonces lo primero que se nos ocurre, pues, deshacernos del B que está aquí molestando, entonces lo pasamos a restar. Nos quedaría BCXB menos BCX. BCXA igual a menos B, ¿cierto? Ahora factorizamos. Fíjense que podemos factorizar a la izquierda BCX, ¿cierto? Para ambas. Entonces esto sería BCX factor de B menos A, ¿cierto? Es igual a menos B. ¿Listo? Ahora, si sacamos la inversa de, bueno, podríamos sacar el menos de esta expresión y nos quedaría de esta manera, ¿no? A menos B y aquí nos quedaría un menos. ¿Listo? Ahora, podríamos sacar la inversa de A menos B por izquierda, ¿cierto? O sea, multiplicar por la inversa de A menos B en la derecha. Entonces sería menos BCX por A menos B por A menos B a la menos 1, pero si estamos multiplicando aquí por la inversa, al otro lado tenemos que hacer lo mismo. Entonces esto sería A menos B por A menos B a la menos 1. A menos B por A menos B a la menos 1, aquí estamos multiplicando una matriz por su inversa, entonces nos da la identidad. Y aquí también nos da la identidad. Entonces lo que tendríamos es que menos BCX es igual a la identidad, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que si esta matriz por X nos da la identidad, pues significa que esa matriz es la inversa de X. Entonces X es la inversa de esta matriz. Entonces, ¿cuál es la inversa de esta matriz? Pues aplicando las propiedades que vimos, X sería igual a C a la menos 1 por B a la menos 1 menos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos mirarlo de varias maneras. Podríamos multiplicar por B a la menos 1 a la izquierda y después por C a la menos 1 a la izquierda y así eliminamos el B a la menos 1 y el C a la menos 1 y después se lo pasamos a dividir ese menos
O podríamos multiplicar por la inversa de BC. ¿Cuál es la inversa de BC? Si BC es esta matriz, la inversa de BC, es decir, BC a la menos 1, por propiedades sabemos que C a la menos 1 por B a la menos 1, ¿cierto? Entonces aquí tenemos C a la menos 1 por B a la menos 1. Y el menos, pues ese menos simplemente lo pasamos a dividir. Profe, una pregunta. Digamos que en el lado derecho de la igualdad, pues quedó la identidad, ¿verdad? Pero en el lado izquierdo, mm, ¿con qué se cancela eso? ¿O esa identidad? ¿Qué? Pues la identidad multiplicada por cualquier matriz nos da la misma matriz, entonces es como multiplicar, entre comillas, es como multiplicar por 1, ¿cierto? No, ok. Entonces pues nos queda lo mismo, o sea, este se canceló con este. Profe, una pregunta, ya que uno cómo sabe que dio la identidad, solo porque uno lo simplificó y da uno. Pues da la identidad porque estamos multiplicando por la inversa. Estamos multiplicando una matriz por su inversa. Pues una matriz por su inversa da la identidad. Ok, listo, profe. La Gracias. definición. ¿Listo? Listo. Entonces eso sería todo por la clase de hoy, muchachos. Nos vemos el lunes. Por favor, estudien los ejercicios del taller para que no se les vayan olvidando. Y el lunes ya empezamos con sistemas de ecuaciones y probablemente el miércoles o el siguiente lunes hagamos quiz. No, me toca decir ya. No, el próximo lunes, o sea, no este lunes, sino el siguiente haríamos quiz. Es decir, el quiz quedaría para el 14. El primer quiz quedaría para el 14. ¿Listo? Sí, lo que dice Manuel Fernando, sí, esa es una propiedad. ¿Listo? La modulativa de la multiplicación. Listo, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Entonces nos vemos luego, ¿vale? Hasta luego, muchachos.